Generamos ensayos de manejos por ambiente. Los logros que obtuvimos en el corto plazo realmente fueron muy importantes. Otro uso de gran importancia que le vemos a esta técnica es justamente el análisis de la información objetiva. Estamos trabajando cada vez más en lo que respecta al cuidado del medio ambiente. Que me hizo a mí adoptar la agricultura por ambientes para el área que manejo. ¿Qué es la agricultura por ambiente? La agricultura por ambiente es la detección de zonas de diferente potencial dentro de un mismo campo. Lo que nos permite la agricultura por ambiente o la agricultura de precisión es poder georreferenciar, delimitar y medir esa zona de diferentes potenciales dentro de un mismo campo. Las diferentes empresas utilizan diferentes capas de información GIS que nos permiten tener información georreferenciada, información GIS, para poder determinar esos ambientes. El protocolo o proceso de agricultura por ambiente de ADP, las capas de información GIS que utiliza son la plani y la altimetría. La altimetría con sus diferentes derivadas o diferentes mapas, sea modelo digital de terreno, mapas en 3 dimensiones, las mapas de pendientes, los mapas de drenajes, nos permiten entender la dinámica del agua y los nutrientes dentro del campo. Tomé la decisión de comenzar con el trabajo de agricultura por ambiente cuando decidimos pasar a tener un sistema de agricultura permanente en la empresa y a su vez era muy chica el área que teníamos antes y decidimos pasar a tener un área importante. Ahí le planteé a mis jefes tener todos los factores dominados para poder hacer la agricultura sustentable, ya que era en agricultura permanente. Y uno de los puntos que me pareció que era importante, que desconocía, pero que venía viendo desde el 2001, una vez que había estado en Estados Unidos, era el tema de agricultura por ambiente. Ahí se tomó la decisión y comenzamos el trabajo con ustedes en ADP. Con el tema de agricultura por ambiente empezó a surgir la inquietud, sobre todo mirando imágenes de que los campos en realidad tenían zonas que eran totalmente diferentes y bueno, que teníamos que empezar a darle un tratamiento diferencial. Obviamente comenzamos a trabajar con agricultura por ambiente hace mucho tiempo cuando yo estuve trabajando en ADP y bueno, y ahí empezaron a surgir diferentes inquietudes que me hizo a mí adoptar la agricultura por ambientes para el área que manejo. Las imágenes satelitales o la recopilación de imágenes satelitales o el historial de imágenes satelitales nos permite encontrar cómo aquellas partes dentro de un mismo campo que en forma sistemática se comportan homogéneamente diferentes. Esto quiere decir, hay partes del campo que siempre se comportan como de mayor potencial o de menor potencial. O sea que las imágenes satelitales, a través de sus diferentes índices, como ser índice verde, nos permite determinar dónde están aquellas zonas que se concentra la mayor cantidad de biomasa y aquellas zonas que se concentran menor contenido de biomasa. Nos puede ser de gran utilidad para tomar decisiones de manejo directamente aplicadas a los cultivos, caso de láminas de riego, dosis de fertilizaciones de post-emergencia, ese tipo de ajustes que el hecho de contar con información en tiempo casi real de los cultivos mediante el procesamiento de imágenes satelitales o los índices verdes normalizados con el dron nos permitiría ajustar mucho mejor esas prácticas y mejorar la eficiencia de esos recursos. Zonas del campo que sistemáticamente estamos perdiendo dinero, entonces nosotros lo que hemos tratado de hacer es identificar esas zonas y una vez identificadas, georreferenciadas y saber realmente qué superficie ocupan, identificar cuál es el factor más limitante.
En muchos casos nos hemos identificado donde los niveles de pH del suelo, o sea, la acidez del suelo, es uno de los factores más limitantes que afectan la eficiencia del uso de todos los recursos que nosotros le podamos agregar a ese ambiente y a su vez afectan directamente a las plantas. Otra de las situaciones son aquellos ambientes que tienen niveles de sodio elevado, donde hemos trabajado y tenemos mucha experiencia en correcciones de ambientes sódicos. Después lo que utilizamos en ADP son los drones con cámaras multiespectrales. Las cámaras multiespectrales son las mismas cámaras que están en los satélites y nos permiten hacer los mismos índices verdes que es las imágenes satelitales, pero con una mayor resolución. Esto quiere decir que uno puede tener una información mucho más definida del ambiente. Por otro lado, uno se independiza del tiempo porque las imágenes satelitales pasan cada 15 días, dependiendo un poco del satélite. Y cuando uno tiene un dron o un avión tripulado, uno puede definir cuál es el momento acorde para ir y volar el cultivo y generar información. Los rendimientos que veníamos obteniendo antes de la agricultura por ambiente en áreas más chicas, pero en áreas mejores, eran muy inferiores y rápidamente se homogeneizó el campo, se homogenizaron los potreros y aumentaron los rendimientos de manera exponencial, o sea, rendimientos que nunca he pensado tener en este campo, ni en campos que yo había trabajado mucho mejores que este, no había tenido esos rendimientos. Por ejemplo, zonas, ambientes A que nosotros considerábamos que estaban bien de nutrientes, una cosa básica es que en realidad, por ejemplo, los ambientes A tenían niveles de fósforo más bajos. Entonces, detectando eso, lo que logramos fue aquellas zonas que no tienen limitaciones porque son muy buenos ambientes, mejoramos el rendimiento ahí en esas zonas y eso nos permitió rápidamente aumentar el promedio de rendimiento de toda la chacra. Hoy en día estamos trabajando mucho con aquellos indicadores de la calidad del suelo, ya sea el pH del suelo, el valor de carbono orgánico, el valor o los valores de potasio intercambiable a nivel de suelo y estamos tratando de armar sistemas o rotaciones que realmente respeten esos indicadores para darle más sostenibilidad a nuestro recurso suelo y darle más sostenibilidad a nuestro sistema de producción. Con un marco favorable para los cultivos, realmente nos dio márgenes por hectárea muy importantes, que llevó a que aumentáramos el área agrícola en campo propio y en campo de terceros. Lógicamente que en un marco como el de hoy, en el cual con estos valores de cultivos, de granos, es más difícil, pero creemos que la agricultura por ambiente es lo que nos va a llevar, es lo que nos lleva a que seamos más eficientes, que podamos usar los insumos de la manera mejor y con eso poder mantener márgenes positivos, que de lo contrario sería muy difícil. Bueno, en realidad se habla mucho de si hay una reducción de costos y en realidad creo que eso no es lo más importante en la agricultura por ambiente. Lo importante es que te permite mejorar un poco el ingreso mediante el aumento de los rendimientos. O sea, uno mejorando los rendimientos de los ambientes A y corrigiendo las deficiencias en los ambientes D, lo que logra es mejorar el promedio de rendimiento de toda la chacra y mejorar el ingreso de esa forma, digamos. No solo nos quedamos con una información, ya sea post-mortem, o sea una información del monitor de rendimiento una vez cosechado el cultivo, o una información de un vuelo en periodo crítico, sino que podemos tener distintos momentos claves, ya sea en todo el periodo vegetativo, periodo reproductivo y después a la cosecha, de cómo evolucionó ese cultivo y ir haciendo medidas de manejo a medida que avanza el ciclo de cada uno de los cultivos. Bueno, una vez que tenemos el mapa ambiente en determinada parte del país, definir cuál es la fertilización variable que mejor capitaliza la información o cuál es la fertilización variable que mayor aumenta la eficiencia del uso de los nutrientes, las densidades por ambiente, o sea, definir cuál es la cantidad de semilla que uno considera más oportuna para cada ambiente, las enmiendas por ambiente, o sea, definir cuál es la cantidad de enmienda calcárea o de yeso para corregir un ambiente en problemas sódicos o de pH, estrategia de rotación de cultivos por ambiente, armar cuál es la secuencia de cultivo más acorde en función del potencial o de las debilidades de ese ambiente. Entonces, ese es el fuerte de ADP, o sea, definir las estrategias
en función de cada ambiente, de cada parte del país y de cada situación o de cada sistema en particular que tenga el productor.